¿Qué tal, jóvenes del quinto grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos el tema actividades transformativas, ¿no? La industria. Bueno, comprenderemos el desarrollo e importancia de la industria en el Perú y también conoceremos las características y problemas de la industria peruana. Bien, indicarles que las actividades transformativas corresponden ya a lo que se denomina como el sector secundario, ¿ya? El sector secundario. Bien, como una pequeña introducción, la industria peruana y la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Conocida como la SNI. Esta institución, ¿no? Agrupa a muchas empresas, ¿ya? Es una persona jurídica de derecho privado que no persigue fines de lucro, es decir, que no busca lucrarse, obtener beneficios, ¿no? Ni tampoco desarrolla actividad política partidaria alguna. Actualmente la SNI, ¿no? Cuenta con más de 1000 de las más representativas empresas del sector industrial. ¿Ya? Esto representa el 90% del valor bruto de la producción nacional. ¿Ya? Estas empresas, estas empresas asociadas, ¿no? Es preciso también indicarles que el 25% del Producto Bruto Interno del Perú está conformado por el aporte del sector industrial. También, ¿no? La Sociedad Nacional de Industrias fue fundada el 12 de junio de 1896 con la inquietud de formar una agrupación que represente el sector industrial fomentando y protegiendo los intereses de la industria privada nacional, y desde esa fecha ha representado los intereses de la industria peruana en su conjunto. Entonces, hay una Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Que vela por los intereses de la industria peruana en su conjunto. Bien, ¿qué es la industria, profe? La industria es una actividad económica, ¿ya? Que implica la transformación en serie de materias primas en productos manufacturados. En serie, ¿qué quiere decir? O sea, continuo, ¿no? En serie, producción en serie, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? Que implica la transformación en serie, es decir, seguido, muchas, ¿no? De materias primas en productos manufacturados, ¿ya? Es decir, algunos productos van a ser bienes finales, ¿no? Es decir, ya que van a ir directamente al consumidor, o van a ser bienes intermedios, ¿no? Que van a servir para la elaboración de otros productos que van a ser bienes finales, ¿ya? Esta transformación, esta producción se realiza mediante procesos tecnológicos, ¿ya? Esto le da mayor valor, ¿no? No es lo mismo tener un pescado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tener harina de pescado, ¿no? ¿Ya? O no es lo mismo tener grasa, ¿no? Grasa ahí, ¿no? Y otra cosa es tener jabón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces le da un valor agregado a lo que es la materia prima, ¿ya? No es lo mismo tener maderas, tablas ahí amontonadas o simplemente tablas que tener, por ejemplo, un mueble, ¿no? O sea, son las tablas transformadas, ¿no? En muebles, en cómodas, ¿no? Entonces, se convirtió en el motor del desarrollo económico a partir del siglo XIX, ¿no? Con lo que se llama la revolución industrial, ¿no? Con la revolución industrial que se da sobre todo en Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Bien, para el logro de esta actividad se requieren de factores productivos. ¿No? ¿Cuáles son esos factores productivos? La materia prima, la tecnología, las fuentes energéticas, el trabajo, el capital, el mercado y tener en cuenta los desechos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la materia prima viene a ser lo que nos da la naturaleza, ¿no? O que lo que extraemos de la naturaleza. La tecnología, las fuentes energéticas, ¿no?
son ya lo que dan las empresas, ¿no? El trabajo capital son lo que dan las empresas, el mercado, ¿no? Que es donde se va a llevar a cabo, digamos, la comercialización de los productos eh, que se produzcan en la industria, ¿no? La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades como Lima, ¿no? Lima concentra el 52,8% del total, ¿ya? Arequipa el 6,2%, Junín y La Libertad el 4,4%, cada una, ¿no? Puno con 3,1% y Cusco con el 2,9%, ¿ya? Entonces vemos que Lima tiene más de la mitad del porcentaje de la industria del Perú. Los países que controlan la economía mundial son los más industrializados, ¿no? Del mundo. Por ejemplo, las potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos, China, Japón, ¿no? Son aquellos, Alemania, ¿no? Que son ya países industrializados, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Que están en, digamos, en una pelea por la vacuna, ¿no? Del COVID. Rusia dijo que ya sacó, Estados Unidos están estudiando, Oxford, etcétera, ¿no? Entonces, están luchando por ver quién tiene ahora la cura, la vacuna para este virus, ¿no? Que está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno, a estos países industrializados se reúnen actualmente formando el G8, ¿no? O Club de París. Este grupo, ¿no? O G8 o Club de París está conformado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, Canadá y últimamente Rusia, ¿no? Rusia ha entrado al G8. Bien, ¿cuáles son los factores del desarrollo industrial? Es decir, la industria está conformada por una serie de elementos que le van a permitir lograr asentarse y posteriormente desarrollarse con alta productividad y rentabilidad. Aquí vemos que la industria necesita de algunos factores para poder desarrollarse. Las materias primas. Sin las materias primas no puede realizar bienes, digamos, determinados, ¿no? Bienes finales o bienes intermedios. Los mercados donde se distribuye, donde se comercializa, ¿no? ¿Ya? Donde circula el producto, ¿no? Fabricado. Las fuentes energéticas. Para poder realizar su trabajo, las industrias necesitan, ¿no? Las industrias necesitan de energía, ¿no? Sin luz, sin energía eléctrica, por ejemplo, no funcionan las máquinas, ¿no? Y no vas a poder producir a menos que sea una industria artesanal, ¿no? El trabajo, si no hay empleados, pues por más capital y por más maquinaria que tengas y por más fuente de energía que tengas, tampoco vas a poder llevar a cabo, ¿no? Y el capital, pues para poder pagar a los trabajadores necesitas capital, dinero para poder pagarles, ¿no? Es más, también necesitas un local, ¿no? Un local para poder montar la fábrica, si es que va a ser una fábrica grande, ¿no? Entonces, todos estos factores influyen en el desarrollo y en el caminar de la industria, ¿no? Para que la industria marche necesita de todos ellos. Basta con que falte uno de ellos para que ya la industria empiece a cojear, ¿no? Si no hay mercado, pues ¿dónde va a vender, no? Si no hay capital, ¿cómo va a producir? Y si así tenga capital y no tiene las materias primas, entonces de nada le sirve, ¿no? ¿De qué le sirve querer hacer, por ejemplo, harina de pescado si no tiene los pescados, ¿no? Pero para poder tener los pescados necesita el capital, que son los barcos, ¿no? Y si no tiene los barcos, entonces alquilar los barcos, dinero para poder alquilar los barcos, ¿no? Entonces todo eso son los factores que ayudan al desarrollo industrial. Bien, ¿cuáles son las características de la industria peruana? Es una industria incipiente, recién está naciendo, ¿no? Pues inicia su desarrollo muy tardíamente, en 1959.
Predomina la industria de bienes de consumo, ¿ya? Principalmente la de alimentos que aporta el 31%, ¿no? De embutidos, ¿ya? Del PBI de Producto Bruto Interno y la de ensamblaje de productos, ¿ya? El desarrollo industrial está centralizado, dificultando el desarrollo nacional. Las principales industrias se ubican en Lima, La Libertad y Lambayeque, ¿ya? Es dependiente en insumos químicos, ¿no? Depende mucho de químicos, de tecnología y capital extranjeros, ¿no? Es decir, necesita de capital extranjero para poder desarrollarse. No existe una adecuada política industrial, ¿no? Si bien hemos dicho que en la clase de geografía, ¿no? Que el sector público debe intervenir para equilibrar, ¿no? Para ser equitativos, ¿no? Entonces, a veces las políticas industriales no siempre son las mejores, ¿no? Por parte del gobierno. Y las industrias peruanas están agrupadas en la SNI, que ya hemos dicho que es la Sociedad Nacional de Industrias. Bien, pasemos ahora a estudiar las principales industrias en el Perú. Tenemos las industrias derivadas de la minería, teniendo como materia prima los minerales. Ya son los minerales que se han extraído ya de la tierra, del cerro, ¿no? ¿Ya? Y se han instalado en el país importantes industrias que producen objetos semi-elaborados y manufacturados. Bien, tenemos las industrias de base o pesada, ¿no? Acá tenemos de base o pesada, que son la metalúrgica, ¿no? Vamos acá, base. La industria base o pesada, ¿no? Que son la metalúrgica, la siderúrgica y la petroquímica, ¿ya? La metalúrgica, esta industria elimina las impurezas de los minerales para convertirlos en concentrados, es decir, la menor cantidad de sustancias rocosas y de barras. La siderúrgica, el acero es un elemento indispensable en la fabricación. La siderúrgica es la que produce el acero, ¿ya? Y la petroquímica, esta industria transforma el petróleo, ¿ya? Transforma el petróleo, las refinerías, ¿no? En sus múltiples derivados, para ello utilizan refinerías petroleras. Bien, ¿cuáles son las materias primas de cada una de estas industrias? De la metalúrgica, su materia prima son los minerales metálicos y el azufre, ¿no? De la siderúrgica, su materia prima es el hierro, ¿no? Todo esto es de la minería, pues, ¿no? Por eso se extrae, son las industrias derivadas de la minería. Y de la petroquímica es el petróleo y el gas natural, la materia prima, ¿no? Bien, la metalúrgica, al trabajar las materias primas, al transformar las materias primas, ¿qué obtiene? De los minerales metálicos, obtiene concentrado y barra. Del azufre, ácido sulfúrico. Del hierro, ¿qué se obtiene? ¿En qué lo transforma el hierro? En fierro corrugado, en mallas, alambres, clavos, ángulos estructurales y aceros especiales destinados a la elaboración de piezas para las maquinarias, ¿ya? Y la petroquímica, el petróleo y el gas natural lo transforma en brea, gasolina, querosene, plástico, diésel, ron, abonos, pintura, gas líquido, que lo obtiene por licuefacción, etc. ¿Ya? Y acá tenemos algunas industrias más representativas de cada una de estas, ¿no? De la metalúrgica tenemos la fundición y refinería de La Oroya de Junín, que está temporalmente fuera de servicio. Fundición de hilo, ¿no? Está en Moquegua. La refinería de Cajamarquilla en Lima, la refinería de San Nicolás en Ica y la refinería de Funsur, Ica. De siderúrgica tenemos Aceros Arequipa, ¿no? El acero más fuerte del Perú, dicen, ¿no? O Sider Perú, en Chimbote, Ancash, ¿ya? Y de petroquímica tenemos Conchán en Lima, La Pampilla en Callao. De estas, el Conchán y La Pampilla incluso es la más importante, ¿no? Melchorita, Talara, Luis Díaz en Loreto, Pucallpa en Ucayali, Sivillaco en Loreto, El Milagro en Amazonas. Entonces tenemos ahí algunas
industrias, ¿no? Con respecto a la base o pesada. Bien, y de las bases de equipo, ¿no? Que sirven para la construcción y, ¿no? La fabricación de maquinaria, ¿no? Y de artefactos domésticos. Tenemos la metalmecánica, que se dedica a la fabricación de diversos productos, desde artículos domésticos hasta grandes barcos, ¿ya? La metalmecánica. Y los materiales de construcción, ¿ya? La metalmecánica trabaja con lo que se llama el acero. Y los materiales de construcción, caliza, yeso, mármol, arcilla, granito, puso, lana, ¿ya? Del acero, ¿en qué lo transforma el acero? En máquinas y aparatos de molinos de anillo, cables eléctricos de cobre, bolas para molinos de fundición de hierro, puentes, construcciones navales, palas mecánicas, excavadores y cargadores, material de transporte y carrocerías. En material de construcción, ¿qué se obtiene de estas materias primas? El cemento, el ladrillo, la loseta, el mosaico, el aparato sanitario, etc. ¿Ya? Algunas empresas: Modasa de motores diésel andinos en Lima, CIMA Servicios Industriales de la Marina en Callao, Chimbote e Iquitos, y el MEPSA Metalúrgica Peruana en Lima. De cemento, ¿no? Atocongo, Pacasmayo, Yura, ¿no? Y de otros, Chilca Andino, ¿no? Chilca y Andino, ¿no? Que fabrican los otros productos industriales. Bien, la industria eléctrica. En el Perú, la energía eléctrica es obtenida principalmente por dos métodos, a saber, mediante centrales hidroeléctricas, es decir, aprovechando la energía cinética del agua, ¿ya? Es decir, el agua que cae a gran presión, ¿no? Y ahí están las turbinas que generan todo, la electricidad, ¿no? Y mediante centrales térmicas. Centrales térmicas vienen a ser aquellas que trabajan con carbón, ¿ya? En el Perú, el 50% de la producción de electricidad proviene de 83 centrales hidroeléctricas, el 48% de 47 centrales térmicas y el 2% de centrales que hacen uso de recursos energéticos renovables como son las eólicas, solares y de biomasa. Bien. Principales centrales eléctricas del Perú. En el norte tenemos las centrales hidroeléctricas de Huallanca, El Chorro, en Ancash, del río Santa, ¿no? Que aprovechan las aguas del río Santa. Carhuaquero, río Chancay, Cajamarca, ¿no? Aprovechan las aguas del río Cajamarca. Gallito Ciego, que aprovecha las aguas del río Jequetepeque, Cajamarca también. Una central térmica en el norte, Jaén, ¿no? Que está ubicada en Cajamarca. Central eólica en Talara, Piura. En el centro tenemos la central hidroeléctrica, ¿ya? En Huinco, Huampanima, Tucana, Moyopampa, Cayahuanca, que aprovechan las aguas del río Rímac. La otra gran hidroeléctrica es la de Santiago Antunes de Mayolo y Restitución, que aprovecha las aguas del río Mantaro en el departamento de Huancavelica, ¿ya? Es cierto que el Mantaro también pasa por Huancayo, pero esta central hidroeléctrica del río Mantaro, pues el río Mantaro recorre casi del sur, ¿no? Hasta unirse allá en la selva, ¿no? Entonces pasa también por Huancavelica y por ese paso ahí es donde se encuentra esta central hidroeléctrica. Central térmica en el centro, Chilca 1 y 2 en Lima y Calpa, Lima también. En el sur, centrales hidroeléctricas Charcani Quinto, que aprovecha las aguas del río Chili, Arequipa. Machu Picchu, que aprovecha las aguas del río Urubamba, Cusco. La central hidroeléctrica de Sangabán, que aprovecha las aguas del río Inambari, Puno. Central eólica Guaira, Ica. Central térmica Hilo 1 y 2 en Moquegua y central solar Rubí en Moquegua. Bien, ahora tenemos las industrias ligeras o de consumo. Aquí también encontramos las de alimentación, ¿ya? Elabora sus productos principalmente en los recursos naturales de origen marino, agrícola y ganadero, y también forestal, ¿no? ¿Ya? Bien, tenemos las industrias derivadas de la pesca, ¿no? La industria pesquera, ¿no? Fabrica la harina de pescado, el aceite de pescado y las conservas de pescado, ¿no? Los atunes, ¿no?
La harina es para consumo humano indirecto, exportándose para el alimento balanceado de animales. La conserva es alimento humano directo y del aceite se fabrica el aceite comestible. ¿Sí? Muy bien. La materia prima, ¿no? Son los pescados, ¿no? Que se obtienen del mar, ¿no? La anchoveta, el atún, el bonito, el jurel, la caballa, el perico, merluza, entre otros, ¿no? ¿En qué transforman esta materia prima, este pescado? En harina, en aceite y en conservas. Fábricas, industrias de harina y aceite tenemos en Chimbote, en Chicama, en Chancay, en Callao y Pisco. Y de conservas tenemos en Chimbote, Paita, Hilo y Callao. Bien, ahora tenemos las industrias derivadas de la actividad agrícola, ganadera y forestal. De la actividad agrícola se derivan las industrias de la oleaginosa, que es su materia prima es la semilla de algodón, la aceituna y la fruta de palma. ¿Qué se obtiene de ello? Aceite doméstico. ¿Dónde se ubica? Se ubica en Lima, Ica y Piura sobre todo, ¿no? También hay en San Martín. Molinera. Su materia prima es el trigo y el maíz. ¿Qué hacen con esto? ¿En qué lo transforman? En harina, en fideo, en etcétera, ¿no? Hace muchos años aquí en Sáenz Peña había la fábrica Nicolini, ¿no? Sáenz Peña y Leguía más o menos, ¿no? A esa altura. Antes había ahí la fábrica Nicolini, ¿no? Que transformaba, por ejemplo, ¿no? El trigo, el maíz en harina, en fideo, ¿no? En fideos Nicolini. ¿Ya? Ubicación Lima y Piura. Las azucareras. Su materia prima es la caña de azúcar. ¿En qué transforman la caña de azúcar? En azúcar, en chancaca, en papel, en ron. Ubicación, tenemos las fábricas, las agroindustriales de La Libertad, Lambayeque y Lima. La Libertad, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta? Casa Grande, ¿no? Casa Grande. Lambayeque aquí tenemos Pomalca, Tumán, Pucallá, ¿no? Y en Lima, lo que es Paramonga, ¿no? El norte chico. La industria textil, ¿no? Su materia prima es el algodón, la lana de ovino, ¿no? De las ovejas, la lana de alpaca, ¿no? Se incluye la fibra también sintética, entre otras. ¿En qué se transforma toda esta materia prima? En tela y prendas de vestir, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es gamarra, ¿no? Lima y Callao. Bueno, aunque la lana de alpaca, ¿no? Sobre todo se exporta, ¿no? En su gran mayoría. Bebidas, ¿no? Profe, ¿del agrícola también sale la industria de las bebidas? Sí, por ejemplo, su materia prima es la uva, la cebada, el maíz, las frutas. ¿Qué se obtiene? Gaseosas, los refrescos de frutas, el pisco, la cerveza, el vino, etcétera, ¿no? ¿En dónde se desarrolla esto? En Lima, Arequipa e Ica. Bien, la actividad ganadera, la industria lechera, su materia prima, la leche, ¿no? ¿Qué se obtiene? ¿En qué se transforma? En leche evaporada, en queso y en yogur. ¿Dónde? Arequipa, Lima y Cajamarca, ¿no? El embutido, ¿no? Su materia prima, la carne de vacuno, de porcino, de ave, de equino, de pez, etc. ¿Qué se hace? Lo que te gusta, lo que comes en el desayuno, salchicha, salame, hot dog, jamón, entre otros, mortadela, ¿no? Lima y Callao son los principales lugares donde se encuentra esta industria. Cuero, peletería y derivados de la piel, su materia prima es la piel de vacuno, el ovino, el caprino y reptiles, ¿ya? ¿En qué se transforma? En calzado. El zapato que usas, ese de cuero, de acá viene. La cartera que usa tu mamá, también de acá viene. La casaca que te pones para el frío, también de aquí viene. La correa con la que te sacan el ancho, también de aquí viene, de la piel de vacuno, de la piel de... La billetera esa que anda sin billetes, ¿no? También de acá viene. ¿Dónde se obtiene? La Libertad, en Lima, Arequipa, Cusco, Cajamarca y Puno. Bien, y de la actividad forestal tenemos la industria maderera. Su materia prima es el árbol maderero, ¿ya? La silla en la que está sentado ahorita o la mesa en la que está ahorita tu computadora, tu laptop,
Esa, de aquí viene, ¿no? La industria madera, a través de la transforma en tablas y tablones, ¿no? ¿Ya? ¿En dónde están estas grandes industrias? Sobre todo en Iquitos y Pucallpa, ¿ya? Bien, también tenemos la industria de productos farmacéuticos. Esta que ahora, ¿no? Está cobrando bastante, ¿no? Por la pandemia, ha hecho su agosto, más que su agosto lo ha hecho desde abril, ¿no? Abril, mayo, junio, todos esos meses para las industrias ha cambiado ya de mes, ¿no? Ya no es abril, mayo, junio, sino agosto, 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 ¿no? Entonces, ahí se producen los medicamentos de diversas clases con materia prima nacional e importada. Actualmente producimos y envasamos en el país mayor parte de las medicinas, productos cosméticos y de limpieza, ¿no? El POET, ¿se acuerdan la noticia del POET? ¿No? ¿Ya? La industria farmacéutica peruana se dedica a la fabricación de medicamentos, productos nutricionales y naturales, ¿no? Naturales, ¿no? También están las hierbas, ¿no? Los herbolarios. Ya. Bien, ¿cuál es la importancia de la industria? Bueno, a pesar de que es una industria incipiente, ¿no? Contribuye al progreso local, regional y nacional, ¿ya? Eleva el nivel de vida de la población, crea puestos de trabajo, ¿no? Es fuente de divisas, ¿ya? Es decir, reservas para la economía nacional. Los centros industriales son escuelas de formación tecnológica, por ejemplo, Senati, ¿no? Senati, Sensico. Conduce a los estados a la independencia económica, ¿ya? Conduce a los estados a la independencia económica. Impulsa el desarrollo tecnológico y científico, por ejemplo, Estados Unidos y Japón. Evita el exceso de importaciones, es decir, cuando un país se industrializa ya va a necesitar menos de importar, ¿no? Sino que va a fabricar acá su propio y va a exportar más bien, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía no se hacen los autos, ¿no? Sería bueno ya que se empiecen a hacer los autos, ¿no? Para que no cuesten tan caro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los carros se traen del extranjero, ¿verdad? Y genera demanda de materias primas que impulsa el desarrollo de actividades económicas primarias. Si se dan cuenta, todas las materias primas se obtienen de las actividades primarias, ¿no? Del sector primario, que son la industria, que son la ganadería, la agricultura, la tala y la pesca y la minería, ¿no? Entonces, de ahí se obtiene todo ello, de ahí se obtiene todo ello. Y eso impulsa que estas actividades se desarrollen, ¿verdad? Problemas de la industria peruana. El alto grado de dependencia de insumos, maquinarias y tecnologías importadas, ¿no? Todavía dependemos de esas, eh, de traer del extranjero, ¿no? Y eso hace que consumamos divisas, ¿ya? Al ser una industria incipiente y que recién está en sus primeros pasos y que es consumidora, también tiene pocas posibilidades de competir en el mercado internacional debido a los sobrecostos y a una cantidad recargada de impuestos, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Cuando uno importa y exporta, hay lo que se llaman los impuestos, ¿no? Los impuestos aduaneros, ¿no? Excesiva centralización geográfica que concentra más del 70% de las industrias en Lima y Callao, ¿ya? En donde se encuentra el 73% de la masa laboral industrial y el 65% del valor bruto de la producción fabril. Es decir, Lima es una ciudad muy industrializada, pero es casi, ¿no? Por decir, bueno, digamos, la más desarrollada, ¿no? Digamos, porque en las provincias, pues la industria todavía está en pañales, ¿no? En la actualidad todavía existen centros informales de manufactura en Gamarra. Ahí se encuentra más del 80% de la actividad textil del país, ya que cuenta con un movimiento comercial estimado en más de 700 millones de dólares al año. Bueno, hoy en día también se ha visto reducido, ¿no? Por esto de la pandemia. Y la industria peruana representa para la zona la más grande alcancía tributaria porque contribuye con más del 50% de la recaudación, sobre todo el de la minería. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Desarrollan sus actividades, ¿sí?
desarrollan sus actividades y me las envían al correo. Sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.